Bueno, vamos a empezar. Este, bueno, entonces, entonces, ¿qué estábamos? ¿En qué nos quedamos? De los, sí, de las líneas, ¿no? Por cierto, las líneas eran, ahorita, ya, ahí está. Bien, entonces, ya, aquí, ¿no? Las líneas. Bien. Entonces, ya me dije eso de las líneas, que hay secantes, hay paralelas, ¿no? Bueno, hay secantes que son perpendiculares, hay secantes que son oblicuas, hay paralelas, hay divergentes, hay convergentes, hay secantes, no, o sea, tangentes. Entonces, y también dijimos que las líneas se juntan con vértices, ¿no? O sea, se pueden juntar con vértices. Entonces, de repente una línea se le pone un vértice. Un vértice es un punto, ¿no? Un vértice no es otra cosa que un punto. Entonces, a una línea se le pone un punto, o sea, un vértice, y luego en ese punto o vértice se pone otra línea. Entonces, en otras palabras, dos líneas se juntan por medio de un punto, por medio de un vértice. Entonces, y forman, ¿qué? Un ángulo, ¿no? Forman un ángulo. Al unirse dos líneas por medio de un vértice, forman un ángulo, porque una queda abierta con respecto a la otra, ¿no? Entonces, a menos que las dos queden completamente cerradas, o sea, una quede completamente encima de la otra. Entonces, en ese caso, pues ya no habría ningún ángulo, ¿no? Pero comúnmente no sucede eso. Comúnmente cuando una línea se junta con otra, no está pegada a la otra, está separada, entonces, por lo tanto, sí forma ángulo. Sí forma ángulo porque sí hay una abertura que adquiere esa línea, ¿no? Principalmente la que se pone arriba, principalmente esa línea que se pone arriba, adquiere un ángulo, una abertura con respecto a la otra, ¿no? Entonces, como les había puesto la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan?
Y según ¿cómo se llama? ¿Qué tan abierta queda esa línea respecto a la otra? Entonces, como dijimos, pues forma un ángulo y mientras más abierta esté, pues el ángulo es más grande, ¿no? Mientras más cerrada, más pegada esté a la otra línea, pues más chico es el ángulo. Entonces, el ángulo se forma con una abertura, ¿no? De una línea respecto a otra. Específicamente una línea que está arriba, encima de una línea horizontal. Y que va girando, va girando, va girando, va girando, va girando, y va formando diferentes ángulos, ¿no? Entonces, y podría ser que, y cuando queda completamente vertical, entonces forma un ángulo de 90 grados, porque acuérdense, la vuelta completa son 360 grados. La mitad de 360, o sea, la mitad de la vuelta son 180 grados. Y entonces, cuando esta línea que está arriba es vertical, si nos damos cuenta, viene siendo pues la mitad de la mitad, ¿no? De la vuelta completa. Entonces, la vuelta completa son 360 grados, la mitad 180 y la mitad de la mitad pues 90, ¿no? Y tiene esto, y pues como mencionamos, pues tiene diferentes nombres según el ángulo que forme, la abertura que forme. Si si queda completamente vertical formando un ángulo de 90 grados, se dice que el ángulo es recto, ¿no? Si forma una abertura o ángulo menor de 90 grados, es agudo, ¿no? Si forma un ángulo mayor que de 90 grados, pero menor de 180, es obtuso. Y si queda completamente, o sea, queda igual que la otra, completamente horizontal, pero en el otro lado, ¿no? En el sentido contrario. Entonces, este, forma un ángulo de 180 grados. Entonces, básicamente se queda como un espejo, ¿no? O sea, porque en un lado tenemos una línea horizontal y en el otro lado tenemos la otra línea horizontal que fue la que se estuvo abriendo, ¿no? Y formando ese ángulo. Entonces, ya cuando llega a ese tope, ¿no? Entonces son 180 grados. Ahora, si sigue bajando, si sigue abriéndose, pues va a ir bajando respecto a esa otra línea, bajando, 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 y obviamente ya después cuando va a llegar un momento que choca con la otra, ¿no? Con esa línea horizontal. Y ya así de plano ya no va a poder seguir avanzando. Y en ese caso ya llegaría a los 180 grados. Bueno, eso lo habíamos visto la vez pasada. También dijimos, ¿no? Que este, es que esta sosa se corre demasiado. ¿Y qué más? También dijimos eso, ¿no? Que un grado equivale a 60 minutos y que un minuto equivale a 60 segundos. Hicimos las conversiones, vimos las partes del círculo. Bueno, aquí pues también está la tangente, la secante. Acuérdense, si decimos de un círculo, la tangente, a ver, bueno, vamos a hacer la pregunta para a ver si se acuerdan. La tangente, o cuál es la línea que solamente toca un punto del círculo, de la circunferencia del círculo. ¿Es tangente o secante?
¿Cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Te acuerdas, Abdiel? ¿Cómo se llama la línea que toca solamente un punto de la circunferencia del círculo? Se llamaba tangente. Ándale. Y la que toca a 2 puntos de la circunferencia, ¿cómo se llama? Secante. Ándale, muy bien. Muy bien, entonces, ahí hicimos las fórmulas igual, ¿no? Que por cierto, aquí en esas fórmulas del el área, o sea, ¿cuál es el área? Se refiere a la parte de adentro, ¿no? Específicamente el círculo, porque acuérdense, círculo y circunferencia no es lo mismo. Circunferencia es la parte que está fuera, alrededor, ¿no? El contorno, el perímetro, y el área es la parte que está adentro, el círculo, ¿no? Entonces, para calcular el círculo, o sea, el área, la parte que está adentro, se utiliza la fórmula pi por radio al cuadrado, ¿no? Y para calcular la circunferencia, todo el contorno, lo que está afuera, entonces, se utiliza la fórmula diámetro por pi, o pi por diámetro, es lo mismo, ¿no? Entonces, y acuérdense también que es el diámetro, que es el radio. A ver, Esmeralda, a ver si te acuerdas, ¿cómo se le llama a la raya, a la línea o raya? Bueno, sí, línea o raya, que está a la mitad del círculo. ¿Te acuerdas cómo se llama esa línea que está a la mitad del círculo? Es el diámetro. Ándale, el diámetro. ¿Y la mitad del diámetro cómo se llama? ¿Cómo se llama la mitad del diámetro? Ahora, bien, ¿cómo se llama la mitad del diámetro? El radio, ¿no? El radio. Entonces, no se les olvida eso, no se van a confundir. La mitad del círculo es el diámetro y la mitad del diámetro es el círculo. Perdón, el radio, eso. Estoy confundiendo. Yo no se confunde, yo me confundí. Entonces, ahí está eso. A ver. Y entonces es eso, ¿no? Entonces, y acuérdense, también no se les olvide que la operación que se utiliza para calcular el área se le conoce como potencia, ¿no? Que no es lo mismo que una multiplicación, porque aquí ya estamos hablando de cosas diferentes a una multiplicación. En una multiplicación tenemos un multiplicando, bueno, un multiplicador, bueno, no, creo que sí, multiplicando y multiplicador. Esas son las partes de una multiplicación, ¿no? Y al resultado se le conoce como producto, ¿no? Entonces, al que comúnmente se escribe arriba, bueno, o si lo ponemos así, en una sola línea, al que se escribe primero, el que está a la izquierda, ¿no? El que está a la izquierda o el que se pone arriba. Ese viene siendo el multiplicador. No, no, multiplicando. Y el que se pone abajo o el que se pone a la derecha viene siendo el multiplicador. Y el resultado de la multiplicación se llama producto. Ahora, la potencia es diferente. La potencia ya es otra cosa completamente diferente. Aquí tenemos diferentes componentes de esta operación matemática, que no es lo mismo que una multiplicación. Al que está, a ver cómo se le llama, a ver si se acuerdan, a Biel, ¿cómo se llama el que está arriba?
Bueno, si yo digo, por ejemplo, no sé, ¿qué podemos decir? 6 al cuadrado, por ejemplo. ¿El 6 cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Te acuerdas, Abdiel? ¿Cómo se le llama el 6? ¿Cómo se le llama ese 6? ¿Y cómo se le llama el 2? ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda? ¿Te acuerdas, Esmeralda? ¿Al 6 cómo se le llama? ¿Y cómo se le llama al 2? Ese 2 pequeñito, ¿cómo se llama? ¿Ibas a decir, Abdiel? ¿Te acuerdas, Abdiel? ¿El 6 cómo se le llama? No, no me acuerdo. ¿Y el 2 tampoco? ¿Cómo se llama el 2? No, No tampoco. sacaron ninguno. Bueno, acuérdense, las potencias tenemos esos dos números. Al que está, uno que está abajo, ¿no? Pues un número grande que está abajo. Bueno, un número grande, normal. Y un número pequeño que está hacia arriba, ¿no? El elevado se dice, ¿no? Entonces, acuérdense, entonces aquí tenemos a una base y exponente, ¿no? Entonces vemos que esto no tiene que ver con una multiplicación, porque como dijimos en la multiplicación, a los que componen la operación se les llama como multiplicando y multiplicador, ¿no? Y al resultado se le llama producto. Aquí no, aquí no. Cuando tenemos algo así como esto, al número grande se le llama base y al número pequeño, elevado, se le llama exponente. Y al resultado se le llama potencia. ¿Sí? Así se le llama. Entonces no tiene nada que ver con una multiplicación, ¿no? Aunque sí tiene cierto parecido, pero no es realmente igual, ¿no? O sea, tiene más o menos algún parecido, pero no es igual, sí tiene diferencias considerables, ¿no? Entonces, este, porque, entonces, por lo tanto, no vamos si decimos 6 por 2, pues no está bien, ¿no? Porque ya estaríamos haciendo una multiplicación. Pero como digo, esto no es multiplicación, es potencia, ¿no? Entonces, entonces tiene que ser algo diferente a la multiplicación, ¿no? Porque si hacemos lo mismo que la multiplicación, pues no tiene caso decir que son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya lo dijimos varias veces, ¿no? Entonces, acuérdense, el exponente nos indica las veces que tenemos que multiplicar la base, ¿no? Entonces acá cuando decimos 6 al cuadrado no quiere decir 6 por 2, acuérdense, sino quiere decir 6 por 6, ¿no? Entonces 6 por 6. Y está la contrario a la potencia, acuérdense, la raíz, ¿no? Que es voltear los números y entonces ahí ya no diríamos 6 al cuadrado, sino diríamos raíz cuadrada de 36. Y el resultado sería 6, ¿no? Entonces sería al revés, ¿no? Entonces si tenemos una raíz, va a ser 36 dash 36. Y en este caso el resultado sería 6. Entonces, como vemos, pues al revés de la potencia, ¿no? Entonces, Mira, lo contrario. Bueno, ¿y qué más? Esto, y entonces, eso tiene que ver con. Bueno, la potencia está relacionado con la fórmula del área, ¿no? En círculo. Bueno,
Ah, y también le estaba diciendo sobre esto, los polígonos, ¿no? Que No, ya está rota. decimos poli, ¿qué significa poli? ¿Y qué significa gono? ¿Qué significa poli? No digo, cuando decimos polígono, viene del griego, ¿no? Entonces, en griego, ¿qué significa poli? ¿Qué significa gono? Primero, poli. ¿Poli qué es? Poli es muchos, ¿no? O más de uno. O sea, lo que indica plural, ¿no? O sea, un plural, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y gono significa, ¿recuerdan qué significa gono? Ángulo. Entonces, entonces, ¿qué es polígono? Pues polígono viene siendo algo que tiene ¿muchos qué? Muchos ángulos, ¿no? Y otra, ahora bien, ¿cómo se forman los ángulos? ¿Cómo dijimos, cómo les dije al principio de hoy? O sea, hoy en que empezamos, ¿cómo les dije que se forman los ángulos? ¿Con la unión de qué? Dijimos que los ángulos se forman con la unión de qué cosa. De vértices, Bueno, sí, pero el vértice sí para unir, pero ¿une qué cosas? ¿Pero qué es lo que se junta realmente? las aristas. Las líneas, ¿no? Entonces, eh, los ángulos se forman entonces con la unión de líneas, ¿no? Que pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden ser inclinadas, ¿no? Entonces, cuando tenemos líneas en diferentes posiciones, ¿no? Líneas rectas, ¿no? A fin de cuentas, pues, a todos esos podemos decirle rectas siempre y cuando, como habíamos dicho, que tengan doble flecha, ¿no? Siempre y cuando que tengan esa doble flecha, acuérdense. Entonces, son líneas rectas. Entonces, dependiendo de si tienen esas dos flechas, entonces son líneas rectas y pueden tener diferentes posiciones, ¿no? Entonces, pueden tener posición horizontal, pueden tener posición vertical o pueden tener posición inclinada. Entonces, cualquiera de esas tres, si las juntamos, formamos o sea, las juntamos por medio de un vértice, como les mencioné, entonces formamos un ángulo, ¿no? Entonces, junto dos líneas con un vértice y formo un ángulo, ¿no? Entonces, y luego sigo, y luego y sigo, ¿no? Y sigo juntando más líneas. De repente, como le decía la vez pasada, ¿no? Es como si fuera, haz de cuenta que el vértice es como una bolita de plastilina, ¿no? Y las líneas como popotes, ¿no? Entonces, como que hiciéramos algo así, y tener un popote por acá, ¿no? Un popote. Le ponen acá una bolita de plastilina por acá, y luego le ponen otro popote por aquí, y así básicamente ya formaron, ¿qué? Ya formaron un ángulo, ¿no? Ya formaron un ángulo con esos dos popotes. Ahora, si seguimos uniendo más popotes, pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a seguir formando más ángulos, ¿no? De repente, por acá, le pongo otro bollito de plastilina, o sea, en este caso, o sea, otro vértice. Le pongo otro vértice por acá y le pongo otro popote. Y digo, pues, como que no se ve bien esto, mejor vamos a cerrarlo, ¿no? Que quede cerrado completamente. Entonces, le pongo otro popote por acá, o sea, otro vértice, otro bollito de plastilina, y luego otro popote por acá, y entonces prácticamente ya uní varios popotes, ¿no?
Uní varios popotes. ¿Y qué hice al unir esos popotes? Pues formé varios ángulos, ¿no? Exactamente cuántos ángulos formé. ¿Cuántos? Acuérdense, cada vez que junto una línea con otra, se forma un ángulo. Entonces, vamos a ver cuántos ángulos se formaron acá. Con esta línea de acá, o sea, con este popote de acá y con este popote de aquí, se formó un ángulo. Vendría siendo este de aquí. Luego, con esta línea de aquí, bueno, vamos a ponerla así como que arriba, ¿no? Y con este de aquí se formó otro ángulo. Sería este. Luego, con este de aquí y con este de por acá, se forma otro ángulo, ¿no? Y luego, a ver, con este de aquí y con este de por aquí, se forma otro ángulo. Entonces, ¿cuántos ángulos acá al final acabé formando? 4, ¿no? Ándale. 4 ángulos al final acabé formando. Entonces, o sea, aberturas, ¿no? Entonces, una línea que se abre respecto a otra. Entonces, eso es el ángulo. Entonces, ándale. Entonces, aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice con estos popotes? Como dije, pues ya formé 4 ángulos. O sea, ¿formé qué? ¿Formé un qué? Formé, ajá, o sea, vamos a ponerlo así. Formé 4 ángulos aquí, ¿no? Con estas líneas. En otras palabras, cree que un qué. Cree un qué. Un Ajá, cuadrado. pero un rectángulo más que nada. Un rectángulo, pero no sé lo que quería decir, pero bueno, no importa, está bien. Pero aunque tampoco es cuadrado, es rectángulo, porque vemos que ninguno de sus lados son, o sea, 2 lados son iguales y los otros no son, ¿no? Tiene más forma de rectángulo que de cuadrado, ¿no? Entonces, pero de todas formas no es lo que quería decir. Aunque bueno, pero de todas formas, vamos a decir esto, ¿no? Ajá, crear un rectángulo. Y este rectángulo viene siendo, y también puedo decir que crea un rectángulo y cree y ¿qué otra cosa cree? ¿Un qué? A ver, ¿cuántos ángulos dijimos que tiene eso? Que formé. 4, ¿no? O sea, es más de un ángulo, ¿no? O sea, son muchos ángulos, porque es más de uno. Entonces, ¿qué formé entonces? ¿Un qué? Un poke. Si tiene más de un ángulo esta cosa que formé, porque tiene 4, entonces, ¿qué acabé creando? ¿Un qué? Un po, a ver, complétenlo. Pista. Tiene 4 ángulos. Ándale, un polígono, ¿no? Tiene 4 ángulos, o sea, tiene más de uno, ¿no? Poli, ¿qué significa poli? Más de uno, muchos o más de uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí, es un polígono porque tiene más de un ángulo, tiene 4, ¿no? Y entonces así, de repente con cierta figura, bueno, perdón, no lo estoy mostrando acá. Ahí está. Es esto, ¿no? Ahí está. Luego hago lo mismo con otros popotes, ¿no? Pero les doy dando ahora les doy otra forma. Ya no les doy esta misma forma de acá. Les doy otra forma. Abro un poco más, hay otra cosa, no utilizo solamente líneas verticales y horizontales.
sino hago que se formen líneas What is that? What I just screamed? Sticks. What?
Pues seguimos. Entonces, antes es que venía del Mercado Libre. Bueno, ¿qué iba a decir? Sí, entonces se formó un polígono, ¿no? Entonces le decía, si de repente uno de estos popotes o estas líneas de diferente forma, entonces pues formaría otros polígonos, ¿no? Entonces, formaría otros polígonos. Entonces, si de repente, como les decía, en lugar de tener puras líneas horizontales y verticales, tuviera una que fuera, o dos que fueran inclinadas, ¿no? Entonces, formaría diferentes formas, ¿no? O sea, ya las formas que yo formara las formas que yo creara con estas líneas, pues van a ir siendo diferentes, ¿no? Por ejemplo, si de repente formo esto así, o sea, ya no cuatro popotes, sino uno nada más tres, pues más o menos algo así quedaría como esto. Entonces, en ese caso, quedaría algo así, ¿no? Quedaría algo así. O sea, esto vendría siendo, ¿qué? Pues algo que tiene, ¿cuántos ángulos? Pues tres, ¿no? Tres esquinas. En cada esquina hay un ángulo. Entonces son tres ángulos. O sea, un triángulo, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Por eso se llama triángulo, porque tiene tres, porque tri en griego, porque sí, en griego se dice, significa tres, ¿no? Entonces, triángulo, o sea, que tiene tres ángulos, ¿no? Entonces, es eso significa, ¿no? Cuando decimos triángulo, que tiene una figura que tiene tres ángulos. O algo que tiene tres ángulos, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que se van formando son que, sí, como dijimos, son polígonos y también son que figuras, ¿no es cierto? Son figuras geométricas, ¿no? Entonces, los polígonos, ¿qué son? Pues eso, son figuras geométricas, ¿no? Entonces, que de repente que un triángulo, que de repente un cuadrilátero, ¿no? Que de repente un sí, pentágono, un hexágono, un heptágono, octágono, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de los ángulos que tenga la figura, es el nombre que adquiere. Acuérdense, mayormente se usan números en griego, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿por qué se llama pentágono? ¿De dónde sale ese nombre? Pues porque en griego penta significa cinco, ¿no? Ya dijimos que gono significa ángulo, entonces básicamente pentágono quiere decir que tiene cinco ángulos, ¿no? Hexágono, pues lo mismo, ¿no? Hexa en griego significa seis, ¿no? Entonces, hexágono, ¿qué quiere decir? Pues que tiene seis ángulos, ¿no? Algo que se forma con la unión de líneas, varias líneas, y que pues crea unos seis ángulos, ¿no? O sea, una figura geométrica, va. Una figura geométrica que tiene seis ángulos, seis lados, ¿no? Entonces, eso viene siendo un hexágono. Bueno, y entonces así son estos los polígonos, ¿no? Esos vienen siendo los polígonos. Ahora, ¿todas las figuras geométricas serán polígonos? ¿Todos los polígonos serán figuras geométricas? Bueno, todos los polígonos son figuras geométricas, pero no todas las figuras geométricas son polígonos. ¿Por qué? ¿Ustedes dirán, ¿cómo? A ver, otra vez. Sí, otra vez. Todos los polígonos son figuras geométricas, pero no todas las figuras geométricas son polígonos. Y ustedes dirán, pues, ¿por qué? Pues no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque, a ver, ¿por qué no todas las figuras geométricas son polígonos? Porque hay algunas figuras geométricas que no se forman con líneas, sino se forman con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con un círculo.
con curvas, ¿no? Ajá, con la unión de curvas. Entonces, ándale, en este caso, porque, bueno, le estamos diciendo del círculo. El círculo no es así que digamos un polígono. Al círculo no le podríamos decir polígono. O sea, sí es una figura geométrica el círculo, ¿no? Pero polígono no, porque no tiene muchos ángulos. Acuérdense, polígono quiere decir muchos ángulos, ¿no? Y el círculo tiene muchos ángulos. Solamente tiene uno, ¿no? Solamente tiene un ángulo el círculo, de 360 grados. No tiene muchos ángulos, o más de un ángulo, sino tiene solamente un ángulo. Entonces, el círculo es una figura geométrica, pero no es un polígono. ¿Sí? Y así, entonces, cuando veamos una figura que se forma con curvas, cosas que no sean líneas rectas, o sea, ya sea horizontal, vertical o inclinada, entonces no va a ser un polígono. Sí va a ser una figura geométrica, pero no un polígono. ¿Sí? Entonces, por le digo, no todos los figuras geométricas son polígonos, pero sí todos los polígonos son figuras geométricas. Entonces, a cualquier cosa que se forme con la unión de líneas, se le va a llamar polígono y también se le va a llamar figura geométrica. ¿Sí? Bueno, entonces, la otra vez igual estaba diciendo que podemos, que allá además de que tenemos vértices y líneas que se juntan, ¿no? Y ángulos que forman estas líneas. También tenemos otras cosas. Tenemos, por ejemplo, el perímetro, que es lo que está alrededor, ¿no? Todo lo que viene alrededor, a eso se le conoce como el perímetro. Y también incluso un espacio en el interior, ¿no? Un espacio interior también se forma ahí. ¿Y eso cómo se le llama? Se le llama área o superficie, ¿no? Al espacio interior que se forma en todas esas líneas que se juntan, se le conoce como área o superficie. Y como les decía la vez pasada, para calcular el perímetro de cualquier figura geométrica, solamente tenemos que sumar lo que tenga en cada lado, la medida que tenga en cada uno de esos lados. Solamente tenemos que sumar eso. Y con eso ya conseguimos el perímetro. Eso aplica para cualquier polígono. Ahora, el área, eso sí es más tedioso, ¿no? El área sí es más tediosa. Porque ahí no existe una sola fórmula para calcular área. O sea, de todos los polígonos que existen, no existe solamente una fórmula para todos esos polígonos, como sucede con el perímetro, ¿no? Sino más bien, cada polígono, cada familia de polígono, o incluso a veces podría ser que cada subfamilia, se podría decir, de polígono, tiene su fórmula, ¿no? Entonces, como decía la vez pasada, si decimos cuadriláteros, todos son parte de una misma familia, ¿no? Los cuadriláteros, porque todos tienen 4 lados. Pero no calculamos el área de todos los cuadriláteros de la misma forma. Acuérdense, la vez pasada estaba diciendo del cuadrado, su fórmula es lado por lado. Del rectángulo es base por altura o lado por ancho, como quieran decir, lo mismo. Y así, ¿no? ¿Cómo se llama? Del romboide, si era romboide, igual, bueno, ese sí es igual que del rectángulo, es base por altura también. Ahora, pero si nos vamos con el trapecio, por ejemplo, que también es un cuadrilátero, acuérdense, el trapecio es ese que parece como una falda, ¿no? Tiene forma así como de una falda. Entonces, su fórmula es diferente. No es lado por lado y tampoco es base por altura, es otra cosa, completamente diferente. Es bueno, en el caso del trapecio, acuérdense que, como les mencioné, tiene apariencia así como de una falda. Se parece un poco a un triángulo, solo que obviamente el triángulo tiene 3 lados nada más, pero tiene 4. Entonces, casi como el triángulo, solo que imagínense que en lugar que cerremos en esta parte, le pongamos una línea más por acá. Pero sí, casi parecido al triángulo, solo que en lugar de tener 3 líneas,
tiene 4, ¿no? Entonces, algo así como esto, ¿no? Más o menos. Entonces, eso viene siendo más o menos así el trapecio, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tiene 2 bases, ¿no? O sea, se podría sentar en la parte de arriba, o sea, lo que dibujamos arriba, el trapecio podría sentarse ahí, o también podría sentarse en lo que dibujamos abajo, perdón. Entonces, podemos decir que el trapecio tiene 2 bases, ¿no? Entonces, por esa razón se dice que hay una base mayor y una base menor. Y esa es la fórmula del trapecio, del área, para calcular el área del trapecio. Dice que la fórmula que es área es igual a base mayor más base menor entre 2. Es lo que dice la fórmula del área del trapecio. O sea, es considerablemente diferente al rectángulo, ¿no? O al romboide, que dice base por altura. Acá dice base mayor más base menor entre 2. O sea, como que otra cosa completamente, ¿no? A pesar de que son de la misma familia, porque los dos, o sea, todos esos que mencionamos son cuadriláteros, pero cambia la forma como se calcula el área, ¿no? Otro cuadrilátero, el rombo. El rombo también es un cuadrilátero. Y este se parece un poco más al cuadrado, porque pues viene siendo como un cuadrado, pero así como que se voltea, ¿no? Ándale, como que volteado. Esa es la apariencia de un rombo. Se parece mucho a un cuadrado, pero como si lo hubieran volteado, ¿no? Entonces, ese viene siendo el rombo. Y la fórmula para calcular el área del rombo es, se los mencioné la vez pasada, ¿no? Eso está relacionado con las diagonales, ¿no? Acá hay algo que se conoce como diagonales. A ver, creo que me faltó en la otra. Sí, porque aquí. Sí, ahorita lo completamos. En el otro era base mayor más base menor por altura. Sí, creo que faltó esa parte. Ahorita lo completamos. El rombo era las diagonales, ¿no? Con esas líneas que vienen así en el rombo. Entonces, la más larga es la diagonal mayor y la más corta es la diagonal menor, ¿no? Entonces, la fórmula para el área del rombo dice área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entonces, esa es la fórmula del área para calcular el área del trapecio. Y del rombo. Y del trapecio que les había dicho hace rato, sí, parece que hay algo más que agregar, no. No, sí está bien. Sí, está bien, por altura, sí. Sí, le faltó acá, ahorita lo ponemos. Entonces vamos a poner este rombo. Este viene siendo del rombo, ¿no? Ahora, del trapecio que le estaba diciendo, pues faltó un pedacito. El trapecio era base mayor más base menor por altura, ¿no? Entre 2. Esa parte sí falta. Por altura, ¿no? Entonces, y la del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entonces, y así entonces nos vamos por diferente figura geométrica y vamos a ver que la fórmula para calcular su área es diferente, ¿no? Ahora, bueno, esos no necesariamente son familia, pero yo los relaciono porque se parece mucho la forma como se dibujan. Se parece bastante la forma como se dibuja. Y la fórmula que utilizan es la misma. Todos aquellos que terminan cuyo nombre
de figura de polígono o figura geométrica que termina con gono. Todas las figuras geométricas o polígonos que terminan con gono tienen esta misma fórmula. Por ejemplo, tenemos ¿cuáles son las figuras geométricas que terminan con gono? Empezamos con el hexágono, sí. El hexágono, el heptágono, o sea, todos esos terminan con gono, ¿no? No son familia, porque ¿cómo se dice? El número de sus ángulos y sus lados, pues son diferentes, ¿no? Entonces no podemos decir que sean parte de la misma familia, pero sí se parecen bastante porque todos sus nombres, los nombres de todos ellos terminan con go, ¿no? Además, la forma en que se dibujan es muy, muy parecida. Y otra cosa es que la fórmula que se utiliza para calcular su área es igual o bastante similar. Entonces, sí, igual, yo diría igual, solo ciertos detallitos, obviamente por la figura geométrica cambia, pero la forma es la misma. Entonces hexágono, heptágono, ¿qué más? Octágono. Entonces, estas figuras geométricas que terminan con gono se parecen bastante, no son parte de la misma familia, pero sí parecen demasiado. Primero los nombres, ¿no? Vemos que todos terminan con gono. Hexágono, heptágono, octágono, todos terminan con gono. Luego, si los dibujamos, nos vamos a dar cuenta que se parece demasiado. Los dibujos de cada uno de ellos se parecen demasiado. Y luego todavía más, la fórmula para calcular su área es igual. Entonces vamos a centrarnos ahorita en estos polígonos que terminan que tienen este sufijo gono, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, el hexágono viene siendo algo así como esto, ¿no? Que tiene 6 lados. Y de eso, muy parecido son los demás. Por ejemplo, el heptágono igual se parece bastante a esto, solamente que tiene en este caso 7 lados. Entonces, siempre se me olvida cómo se hacía el dibujo, pero se parece bastante a este. Ese tiene 6, ¿no? Ahora, ¿cómo se hacía el heptágono? El heptágono era muy parecido a este, solo que aquí, creo que aparte aquí. A ver, siempre se me olvida cómo se hacía ese heptágono. 2, 3, 4, 5. Algo así era. Algo así más o menos. Entonces, como nos damos cuenta, tiene 7 lados, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Más o menos así, o sea, no me salió así muy bonito que digamos, vamos a hacer un poquito más bonito, sería un poquito feo. Creo que me exageré con mi punta, con la forma esa puntiaguda. Estamos más o menos así, me parece un poquito más este. Estamos más o menos así. Entonces, si contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, ahí está. Estamos más así, ¿no? Entonces, ahí está, eso más o menos así sería un heptágono. El octágono, ese sí se parece mucho más al hexágono, solo que aquí se le tendría que agregar dos laditos por acá. Estamos más así, ¿no?
Estamos más así. Entonces, ahí está. Entonces, son estas figuras que terminan con gono, ¿no? Como nos damos cuenta, sus nombres son muy similares, sus dibujos son también muy similares. Y la fórmula, ahorita vamos a ver la fórmula que se utiliza y se van a dar cuenta que es la misma fórmula. Entonces, la fórmula es esta. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. ¿Cuál es la fórmula del hexágono? Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del heptágono? Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del octágono? Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. O sea, es la misma fórmula. Es la misma fórmula. Entonces, en otras palabras, es la misma fórmula, ¿no? Para estos tres. Y ustedes, o sea, entonces eso significa, o dice, P significa perímetro, A significa área, ¿no? Y P significa perímetro. Y la A minúscula, ¿qué significa? Pues apotema, ¿no? Entonces anótenlo allá. La A mayúscula significa área. La P significa perímetro. Y la A minúscula, en este caso, significa apotema. ¿Sí? Entonces, anótenlo. Entonces, A es área. P es o sea, perímetro. Y la A minúscula viene siendo el apotema. Mira, ahí está. Pregunta, ¿alguien sabe qué es el apotema? ¿Alguien sabe qué es la apotema? Yo no. ¿No sabes? Esmeralda, ¿no sabes? Bueno, la apotema, creo que sí, sí, es que está confuso el español. Vamos fácil el inglés. Porque el inglés, pues, no tienes que matarte a decir si es él o la. Simplemente es TH, ya estuvo. Bueno, a veces confunde eso de que si es él o la. Si debe ser la apotema. Lo que pasa es que hay una regla que dice, estaba diciendo al principio, pero eso no me acordó, una regla que dice que cuando una palabra empieza con, o sea, en español hay una regla que dice que no se deben repetir dos vocales al mismo tiempo. Entonces, por esa razón decimos el agua, ¿no? Ahí sí. No decimos la agua, decimos el agua, ¿no? Bueno, ya me pasé a otra cosa. Yo me estoy pasando a otra cosa. Vamos a explicar eso rápidamente. ¿Por qué se dice la apotema? La apotema. Sí, yo pienso que es la apotema. Ahorita checamos, pero debe ser la apotema. Porque decimos el agua, ¿no? No la agua, el agua. ¿Por qué? Agua es una palabra femenina, ¿no? Es una palabra realmente femenina. No es masculina, es femenina. Pero ¿por qué decimos el agua y no decimos la agua? No se supone que la se usa para ¿cómo se llama? Sustantivos femeninos. O sea, todo sustantivo que es femenino se usa a la, ¿no? Decimos la señora, la niña, la casa, ¿no? La muchacha, o sea, todo que sea femenino siempre se dice la. Entonces, ¿por qué en este caso si agua es femenina, por qué no se dice la agua? Bueno, porque hay una regla que dice que no se pueden juntar dos vocales al mismo tiempo. Cuando la sílaba tónica de ellas sea la misma. Ajá. O sea, ándale. O sea, en otras palabras, no se deben juntar dos palabras donde la A y una A de una y la otra A de la otra suenan muy juntas. Entonces, y que la primera, o sea, la sílaba tónica se encuentre en esa primera A, ¿no? Por ejemplo, si decimos la y agua,
¿qué pasa con la y agua? Vemos que la empieza con A, ¿no es cierto? La empieza con A. Y agua empieza con agua también. Las dos empiezan con A. Y otra cosa, A, la sílaba tónica de agua, se encuentra en la primera A, ¿no? Se encuentra en la primera A, agua, ¿no? Entonces, por esa razón es que no se dice la agua. Por dos razones. Porque se están pegando esas dos As, ¿no? Y además la sílaba tónica de la palabra agua viene siendo esa primera A. Entonces, por lo tanto, si decimos la agua, va a sonar así como que muy juntito y no se va a escuchar bien. La agua, como el agua, ¿no? El agua, o sea, no se va a escuchar bien. Entonces, por esa razón se sustituye la por el. Entonces ya no se dice la agua, sino se dice el agua, ¿no? Para que no se escuche así pegadas a esas dos as. Tomando en cuenta que están juntas y además que la sílaba tónica, o sea, no solamente las dos as están juntas, sino también su sílaba tónica también están juntas. Esas dos cosas están juntas. En cambio, cuando decimos, por ejemplo, alarma, ¿qué pasa con alarma? ¿Cómo se dice? ¿El alarma o la alarma? Bueno, en este caso es la alarma, no el alarma. ¿Por qué? Bueno, aquí también se están juntando dos as, ¿no? Así como pasa con agua. Ah, y otra cosa, alarma también es una palabra femenina, ¿no? Alarma es una palabra femenina y también tiene dos as juntas. O sea, tendría junta la A de la y la A de alarma, ¿no? Sin embargo, aquí, aunque sí se están juntando dos as, ¿no? Porque pues la A de la y la primera A de alarma, pero la sílaba tónica no se están juntando. Aquí las sílabas tónicas no se están juntando, porque la sílaba tónica de la palabra alarma no está en la primera A, sino está en la segunda A. O sea, el que dice alarma, ¿no? La que está junto a la R. Esa es la sílaba tónica. Entonces, aquí sí se están juntando las As, pero no se están juntando las sílabas tónicas. Entonces, por eso aquí sí se puede decir la. ¿Sí? No, aquí ya no se diría el alarma, sino sería la alarma. Porque no se están juntando dos sílabas tónicas, ¿sí? No se están juntando dos as con la misma sílaba tónica, ¿sí? Entonces, por esa razón es que aquí sí se puede decir la alarma, ¿no? Entonces, aquí no es necesario que se cambie la por el, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con apotema, ¿no? Por eso les decía, estaba pensando, ¿será que la apotema o la apotema? Entonces, me estaba enredando. Pero ya me acordé que sí, es la apotema. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa que la alarma. Sí, cierto, se están juntando dos as, ¿no? Pero si nos examinamos la sílaba tónica de la palabra apotema, se encuentra en T, no se encuentra en A. No se encuentra en la primera A, sino se encuentra en la sílaba T, o sea, en la E, ¿no? Entonces, por lo tanto, no le afecta que le digamos la, ¿sí? Apotema es una palabra femenina y la sílaba tónica se encuentra en la sílaba T. Entonces, por lo tanto, no se estarían juntando dos as con la misma sílaba tónica, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí se puede decir la. Sí se puede decir la. Entonces, por lo tanto, aquí sí sería la. Bueno, ahora ya seguimos después de esta breve explicación. Bueno, ahora sí seguimos lo que estamos. Ahora está diciendo, ¿qué es la apotema? Bueno, la apotema es una línea que se traza aquí, algo así como el radio del círculo, ¿no? Se parece bastante al radio del círculo. Entonces, pero en este caso se llama apotema, no se llama radio, se llama apotema. Entonces, eso viene siendo la apotema. Entonces, y obviamente va a tener una medida, ¿no? Acuérdense, todo lo que tenga estas figuras geométricas van a tener una medida, ¿no? Ya sea en metros, en algún derivado del metro. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular el área de una figura que termina con este sufijo go, ¿no? Cuando dice P significa perímetro. Quiere decir, como les decía, les había dicho hace un rato, el perímetro de todo polígono se calcula igual, ¿sí? O sea, tenemos que sumar los lados de, tenemos que sumar los lados de, ¿cómo se llama?
de esa figura geométrica, ¿no? Entonces solamente, así, nada más. Solamente tienes que sumar los lados que tiene, la medida de los lados que tiene la figura geométrica, y de esa forma calcula su perímetro. Entonces, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, uno de estas figuras, por ejemplo, que fuera regular, acuérdense, regular quiere decir que todos sus lados deben ser iguales, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que tuviéramos un hexágono que cada uno de sus lados midan, por ejemplo, no sé, ¿qué se les ocurre? 7 centímetros. Entonces, ¿cómo calcularíamos el perímetro? Pues sumando el 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Nuestras palabras, multiplicando 7 por 6, ¿no? Entonces, de esa forma calcularíamos el perímetro. Ahora, ¿qué pasa si no es un polígono regular? O sea, que es un polígono irregular. ¿Qué pasa si fuera un polígono irregular? O sea, que no todos sus lados son iguales. Entonces, en ese caso, sí tendríamos que tener varias medidas. Con una medida no sería suficiente. Por ejemplo, podríamos tener estas dos iguales. No sé, en este caso sí podríamos poner más una. Por decir que sea 7, ¿no? Igual que esa. Esta de arriba que sea, no sé, 2. Obviamente esta de acá, que es un reflejo, va a ser lo mismo. Esta de aquí que sea, no sé, 4.5, vamos a decir. Y esta de acá, pues obviamente su reflejo también tendría lo mismo. Y esta de abajo, pues esa ya es diferente que todas las demás. Entonces sería, vamos a decir, 3, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué haríamos para calcular el perímetro de este heptágono? Pues sumar todos sus lados. Sumar todos sus lados. Tomando en cuenta que tienen reflejos, ¿no? O sea, por ejemplo, si decimos 2 metros, pues el que está, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Anda, el que está reflejado a él también mide 2 metros, ¿no? O sea, el otro lado que está, ¿no? Entonces, también mide 2 metros. El que dice 7 centímetros, hay otro, vemos que hay uno que está, ¿no? Enfrente de él, y obviamente también tendría 7 centímetros, ¿no? El que dice 4.5, pues también hay otro, ¿no? Que también viene siendo como el reflejo. Entonces, también tendría 4.5, ¿no? Y pues y el otro de 3, pues ese ya no tiene ningún reflejo, ¿no? Entonces tendríamos que sumar todo eso, ¿no? Y entonces de esa forma ya calcularíamos el perímetro. Entonces, calculamos el perímetro y dice que luego tenemos que multiplicarlo por lo que mida la apotema, ¿sí? Entonces, o sea, por decir, vamos a sumar este polígono regular de arriba, que dije el hexágono, ¿no? 7 por 6 son, 6 por 7 son 49, ¿no? Entonces, 6 por 7 son 49, y entonces tendríamos que multiplicarlo por la medida que nos den de la apotema. Que en este caso vamos a suponer que la apotema mida, no sé, ¿cuánto se les ocurre? Vamos a decir 5 centímetros. Entonces, en este caso sería 7 por 6 son 6 por 7, ¿sí era? 49. Y para el área, entonces tendríamos que multiplicar 49, que es el perímetro, por 5 de la apotema, ¿sí? Y entonces sería 36 por 5, y de esa forma ya calcularíamos parte del apotema, pero dice la fórmula que también tenemos que dividir entre 2, ¿no? Dice perímetro por apotema entre 2. Entonces tenemos que multiplicar 7 por 6, que son 49, luego 49 por 5, y al final dividir entre 2. Ya entonces de esa forma ya calcularíamos el área de este hexágono, ¿no? Y en el caso de este heptágono, pues tendríamos que sumar, como dije, todos esos lados. Ya después, entonces de esa forma tendríamos el perímetro, y luego tendríamos que multiplicar por lo que nos digan que mide la apotema, lo que sea, ¿no? Lo que sea que nos digan que mide la apotema, y luego tendríamos que dividir entre 2, ¿no? Y de esa forma ya calcularíamos igual el área de ese heptágono. Y si tuviéramos un octágono, pues lo mismo. Entonces, suponiendo que fuera un octágono irregular, entonces todos sus lados van a ser diferentes. Bueno, la mayoría de sus lados van a ser diferentes, no todos, pero la mayoría de sus lados van a ser diferentes. Entonces, por decir que este sea, no sé, 6, que esto sea, vamos a decir, 2, que este por acá sea, bueno, se parece bastante a ese, ¿no? A ver. Creo que tendría que ser 6 igual.
Y luego este de por acá, que sea, por ejemplo, no sé, 4. Entonces, igual tenemos que sumar todo lo que mida de esos lados. Y de esa forma ya tendríamos el área. Ah, bueno, perdón, y luego tendríamos que complicarlo por lo que nos digan que mida el apotema. Y al final, pues tenemos que dividir entre 2 y ya, ¿no? Y ya con eso ya calculamos el área igual de ese octavo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Dudas? No, ninguna. Ninguna. Bueno, ahí está. Entonces, estas son algunas de esos polígonos que les estoy mencionando. Bueno, entonces, ahora, estos, bueno, anteriormente habíamos dicho del ángulo, ¿no? Que se mide ¿en qué unidad? Pues los grados, ¿no? Y que se utiliza qué instrumento? ¿Cómo se llama? El transportador, ¿no? Ahora, si hablamos ahora si ahora nos concentramos en los lados, ya no en los ángulos, sino en los lados, o sea, las líneas esas ¿no? Que se van uniendo, que forman los ángulos de una figura geométrica o polígono, ¿cómo se miden esas líneas? Pues obviamente no podemos medir una línea con un, ¿cómo se llama? Transportador, ¿no? En ese caso tendría que ser con una regla, ¿no? Con una regla o con una escuadra, ¿no? O con algo que esté graduado en una unidad que sirva para medir longitudes. O sea, en este caso ya no se trataría de un ángulo, sino se trataría de una longitud, ¿no? Entonces, medir el lado de una figura geométrica ya no se trata de un ángulo, ya no se trata de medir un ángulo, sino de medir una longitud, ¿no? Entonces, para eso utilizaríamos cualquier instrumento que sirva para medir longitudes, ¿no? Y que esté graduada igual en cualquier unidad que igual sirva para medir longitudes, ¿no? ¿Cuál es la unidad que se usa principalmente en el mundo? En la mayor parte del mundo, ¿cuál es la unidad que se utiliza para medir longitudes? A ver, ¿cuál es la unidad que se usa en la mayor parte del mundo para medir longitudes? Los metros y centímetros. Ándale, vamos a ganar en metros, ¿no? Los metros. O sea, el metro va. El metro. Ándale, el metro es la unidad que principalmente se usa en el mundo para medir longitudes, ¿no? Y que es precisamente parte del llamado sistema métrico decimal, ¿no? Ahora, también existe otro sistema que se utiliza en los países anglosajones, o sea, de habla inglesa, que viene siendo el sistema inglés, ¿no? Que ahí en ese caso ya no utilizan el metro, sino utilizan otras cosas. Utilizan, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pulgadas, ¿no? Entonces, ahora bien, por el momento vamos a concentrarnos en el sistema métrico decimal, en este caso ¿cómo se llama? Del metro, ¿no? Como dijimos, pues el metro es la unidad que se utiliza principalmente del mundo para medir longitudes. Ahora bien, ¿será solamente el metro? Bueno, el metro tiene sus derivados, ¿no? A los que se les conoce como múltiplos y submúltiplos. Ahorita vamos a mostrar una tabla donde se muestra esto, múltiplos y submúltiplos del metro. Girl, pretty girl. Your feet okay, cool? Ahí está, listo, ya se descargó.
esta unidad, ¿no? Que se utiliza principalmente en el mundo. Para medir entonces, bien, ahora, vamos a ver esto que les decía, los múltiplos y submúltiplos del metro. ¿Qué es eso de múltiplo y submúltiplo? Múltiplo viene siendo algo, o sea, una unidad que se deriva del metro, pero que, ¿cómo se llama? Pero que es más grande que el metro. A eso se le conoce como múltiplos, ¿sí? Y los submúltiplos igual son unidades que se derivan del metro, pero que son más pequeñas que el metro, ¿sí? Es la diferencia. Entonces anótenlo ahí, igual en su libreta. Otra vez, vamos a decir otra vez. Los múltiplos son unidades que se derivan o sea, múltiplos del metro, estamos hablando múltiplos y submúltiplos del metro específicamente, ¿no? Entonces, si decimos múltiplos del metro, ¿qué son? Pues unidades que se derivan del metro y que son más grandes que ¿no? Y los submúltiplos, ¿qué son? Pues igual unidades que se derivan del metro, pero que son más pequeñas que o sea, que el metro, ¿no? Entonces, la diferencia. Ahora, entonces, aquí en la tabla nos ponen esto, ¿no? Que dice, bueno, nos ponen ciertas equivalencias, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, dice que un centímetro equivale a, más bien un metro, perdón, equivale a 100 centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros y a su vez un centímetro equivale a 0.01 metros. Acuérdense que cuando decimos algo de 0. No sé qué, quiere decir que no llegamos ni siquiera a 1, ¿no? No llegamos ni siquiera a 1. Y cuando hay un 0, en este caso, o sea, hay un 0, ¿no? Un punto, y luego después del punto hay otro 0. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo decir 0.1 que decir 0.01, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando vimos de los decimales. Mientras más, ¿qué pasa? A ver si te acuerdas, si se acuerdan. ¿Qué pasa? ¿Qué habíamos dicho de los decimales? Mientras más pequeño, mientras más ceros tenga a la, ¿cómo se llama? Izquierda, sí, a la izquierda. Mientras más ceros tenga a la izquierda, ¿cómo se hace el número? ¿Más pequeño o más grande? Más pequeño. Por ejemplo, si es, ¿cómo? Más pequeño. Ándale. Por ejemplo, si decimos 0.1 y 0.01, ¿serán iguales? ¿O cuál es más grande? No son iguales. No, ¿cuál es más grande? El 0.1. Ándale. Entonces, el otro que dice 0.01 es más pequeño porque quiere decir que empieza a, ¿cómo se llama? Avanzar. ¿Se acuerdan que le vimos de la recta numérica que tiene varias rayas y que no sé qué? Varios niveles de rayas. Bueno, entonces si decimos, habíamos dicho que el decimal que está inmediatamente desde el punto se refiere a las rayas principales, ¿no? Las más grandes, las más principales. La segunda se refiere a las rayas que están dentro, metidas en esas, ¿no? La tercera se refiere a otras más metidas, a las cuartas más metidas y las quintas pues todavía más metidas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, si uno dice 0.1, o sea, el 1 empieza inmediatamente después del punto, quiere decir que el 1, o sea, empieza a contarse en las rayas principales. En cambio, el otro que dice 0.01 quiere decir que en las rayas principales no hay nada, ¿no? Y el 1 empieza a aparecer hasta la segundo nivel de rayas, las que están metidas, ¿no? En las rayas principales. Entonces, por esa razón es más pequeño.
Bueno, ahora otra cosa, como les comenté, ninguno de estos es lo mismo que decir uno tampoco, ¿no? Son números mucho más pequeños que el uno. Y es lógico porque, como les comenté hace rato, un centímetro, mejor dicho, otra vez un centímetro, un metro, perdón, tienes 100 centímetros, ¿no? Entonces, si se necesitan 100 centímetros para que haya un metro, obviamente si solamente tengo un centímetro, pues no voy a llegar a un metro, ¿no? Pues necesito 100 centímetros para que yo pueda llegar a un metro. Si solamente tengo un centímetro, pues obviamente no voy a llegar a un metro. Entonces, por eso dice que un centímetro equivale a 0.01 metros. Porque como solamente es un centímetro, pues obviamente no llega ni siquiera a un metro, ¿no? Ni siquiera a la mitad va, ¿no? Se queda demasiado lejos del metro. Porque hasta la mitad necesitamos ¿cuánto? Pues 50, ¿no? Incluso hasta si queremos decir la mitad de un metro, pues necesitamos 50 mínimos, digamos 50 centímetros, ¿no? Y eso pues apenas es un centímetro, entonces está demasiado lejos del metro, ¿no? Entonces por eso dice que un centímetro equivale a 0.01 metros. ¿Sí? Porque se necesitan hasta 100 centímetros para que se llegue a un solo metro, ¿no? Bueno, ahora, entonces, y así, ¿no? Y así nos vamos con esas derivaciones. Ahora, vemos que estas tablas, entonces, así van siguiendo estas equivalencias. Ahora decimos lo siguiente. Para pasar de una unidad pequeña a una grande, necesitamos hacer de una unidad pequeña a una grande, necesitamos hacer una división. Sí, división. Y si queremos pasar de una, al revés, unidad grande, a una pequeña, entonces en ese caso sería una multiplicación. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo digo 1 metro y 1 centímetro, ¿cuál es más grande, el metro o el centímetro? El metro. Ándale, el metro. Entonces, ¿cuál de estas dos reglas que puse ahorita aplicaría aquí? Si quiero pasar de metros a centímetros, ¿sería de una pequeña a una grande o de una grande a una pequeña? Sería de una grande a una pequeña. Ándale. Entonces, suponiendo que yo quiero saber a cuántos centímetros equivalen, vamos a decir, 256 metros, ¿no? Quiero saber a cuántos centímetros equivalen 256 metros. Entonces, ¿qué hago? Entonces, quiero pasar de una grande a una pequeña, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que, dice, hacer una multiplicación. Entonces, aquí, bueno, le falta poner centímetros. Ahora, pero ustedes dirán, ¿pero multiplicar qué? ¿Multiplicar qué cosa? Bueno, pues el 256 por el número que sirve como base de la equivalencia entre los metros y centímetros. ¿Cuál es el número que sirve como base en la equivalencia de metros y centímetros? Pues el 100, ¿no? Entonces, quiere decir que cada vez que yo quiera calcular una equivalencia entre metros y centímetros, voy a tener que utilizar el número 100, ¿no? Bueno, incluso al revés, incluso si fuera al revés, incluso de centímetros a metros también lo mismo, utilizaría también el 100. Pero la diferencia está
en la operación que se va a realizar, ¿no? Si es de metros a centímetros, se haría una multiplicación por 100. Y si es de centímetros a metros, sería una división entre 100, ¿no? Es la diferencia, pero siempre se va a utilizar el 100, ¿sí? Entonces, aquí, quiero convertir los 250 metros en centímetros, entonces sería 256 por 100, ¿no? Básicamente, sabemos que para hacer una multiplicación por 100 está fácil, ¿no? Simplemente tendríamos que agregarle 2 ceros, ¿verdad? Entonces quedaría como básicamente como 25.600, ¿no? En centímetros. Entonces quiere decir que 256 metros equivalen a 25.600 centímetros. Ahora, al revés, quiero pasar de centímetros a metros. Y vamos a decir los mismos números. 25.600 metros. No, perdón, centímetros. Pero en este caso, y quiero convertirlos a metros. ¿Cómo le hago? Pues básicamente, igual que hace rato, pues agarro el número que me están dando, que son 25.600. Igual también voy a agarrar el 100, pero en este caso no va a ser multiplicación, sino va a ser división, ¿no? Porque estaría pasando de una unidad pequeña a una grande. Entonces, en este caso tendría que dividir 25.600 entre 100. Y esto obviamente me va a dar 256, ¿no? Ahí está, entonces, pues para pasar de una unidad pequeña a una grande, se hace una división, y para pasar de una unidad grande a una pequeña se utiliza una multiplicación, ¿sí? Ahora, bueno, casi todos conocemos que es una regla, ¿no? Que es casi todos hemos visto una regla o bueno, simplemente una regla, ¿no? Pues es ¿cómo se dice? Un objeto, un artefacto, pues, alargado que está graduado, ¿no? Que tiene números. Entonces, y mayormente, no siempre, pero la mayoría de las reglas están graduadas en centímetros, ¿no? Ahora bien, si observamos una regla, podemos darnos cuenta que entre cada centímetro, o sea, entre cada número, ¿no? Porque mayormente los números que tienen las reglas son centímetros. A veces hay unos que tienen pulgadas, pero la mayoría son centímetros, ¿no? Entonces, si hablamos de una regla común, los números que vemos son centímetros, ¿no? Entonces, y luego vemos que ahí entre cada, o sea, ahí, en medio, ¿no? De un número y otro, hay unas rayitas, ¿no es cierto? Entonces, y a esas rayitas, ¿cómo se les llama? Los milímetros, ¿no? Entonces, y si contamos las rayitas que hay entre cada uno de los números, o sea, entre cada centímetro, nos vamos a notar que son 10, ¿no? Entre cada centímetro hay 10 rayas, o sea, 10 milímetros. Entonces, quiere decir entonces que un centímetro equivale a 10 milímetros. Un centímetro equivale a 10 milímetros, porque en un centímetro hay 10 rayas, o sea, 10 milímetros, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer conversiones entre centímetros y milímetros o viceversa, entre milímetros y centímetros, ¿cuál es el número base que vamos a utilizar? Hace rato utilizamos el número base 100, ¿no? Para convertir metros a centímetros o centímetros a metros. En ese caso que queremos convertir centímetros a milímetros o milímetros a centímetros, ¿qué número base utilizaríamos? A ver. ¿Cuál es el número base que utilizamos? ¿Cuál? 1000, No sé usted. 1000, No. ¿Qué anoté? ¿Un centímetro equivale a cuántos milímetros? a 10.
El 10, ándale. El 10, sí, el 10 es el que va a utilizar. Entonces, cualquier conversión entonces de centímetros a milímetros o viceversa, se va a usar el 10. Si queremos pasar de centímetros a milímetros, qué vamos a hacer? A ver. Si queremos convertir algo que está en centímetros a milímetros, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no la escuché. Si queremos pasar algo que está en centímetros a milímetros, Se ¿qué divide entre hacemos? 10. ¿Cómo? Se divide entre 10. Centímetros a milímetros. A ver, si decimos centímetros a milímetros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos pasando de una unidad pequeña a una grande o de una grande a una pequeña? De una grande a una pequeña. Entonces, ¿qué es? División. No, chécalo bien. Lo que escribí. ¿Te lo viste? Una multiplicación. Ándale, multiplicación. Entonces tendríamos que multiplicar por 10, ¿no? O sea, el número que nos den que esté en centímetros, lo tendríamos que multiplicar por 10 y de esa forma ya calcularíamos a cuánto equivale milímetros, ¿no? Y si queremos, y si fuera al revés de milímetros a centímetros, en ese caso tendría que ser igual, ¿no? Utilizar ese número que nos den en milímetros y también tendríamos que agarrar el 10, pero en ese caso sería una división, ¿no? En este caso sería una división, ya no una multiplicación. Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué es un decímetro? Un decímetro. Ahora, perdón, antes de pasar al decímetro. Pues ya dijimos, ¿no? Un centímetro equivale a 10 milímetros, ¿no? Ahora, ¿cuántos? Vamos a hacerlo así mentalmente, o sea, como mentalmente, ¿no? Sin necesidad de hacer cálculos. Está fácil, está fácil a fin de cuentas, ¿no? Si quiero hacer, por ejemplo, si quiero decir 50 centímetros, a ver, si un centímetro tiene 10 milímetros, si yo dijera 50 centímetros, ¿cuántos milímetros serían? ¿Cuántos milímetros hay en 50 centímetros? ¿Cuántas rayitas? ¿Cuántas rayitas tiene 50 centímetros? 500. Ándale, 500. Y si decimos un metro, entonces, ¿cuántos milímetros tiene? 10.000. ¿Cuánto? 10.000 milímetros. ¿Por qué eres 1000? A ver, un metro, ¿cuántos centímetros son? 100. Casi no te escucho. 100 centímetros. Ándale. Entonces, en otras palabras, decir un metro es lo mismo que decir 100 centímetros, ¿no? Entonces, si decimos metro, sería básicamente lo mismo que decir 100 centímetros. Entonces, a ver, vamos a ponerlo con centímetros para que sea un poco más fácil. Entonces, igual a milímetros. ¿Cuánto sería? Si hace rato dijiste que 50 centímetros son 500 milímetros, ¿no? Ahora, o sea, 100 centímetros, ¿cuántos milímetros serían? 1000 milímetros. Ándale. Entonces, ¿un metro trae cuántos milímetros? Pues 1000 milímetros, ¿no? Ándale. 1000 milímetros. Ahora sí, entonces, si queremos convertir, si queremos hacer conversiones entre metros y milímetros, ¿cuál es el número base que vamos a agarrar? 100. No, ¿por qué el 100? Porque es ¿Qué de dijimos? metros a milímetros. De metros a milímetros. ¿Qué dijimos? ¿Un metro equivale a cuántos milímetros? 1000. Entonces, ¿cuál es la base? 1000. El 1000, ¿no? Entonces, cada vez que queramos entonces convertir algo de metros a milímetros o de milímetros a metros, se va a tener que utilizar el número 1000, ¿sí? Como mencionamos hace rato, si es de una pequeña a una grande, sería, ¿qué? División, ¿no?
Y si es de una grande a una pequeña, pues es multiplicación. Entonces, pero siempre se va a utilizar ese 1000, ¿no? Bien, entonces, ahora, el decímetro, ¿qué es? El decímetro, pues es, dice que un decímetro equivale a 10 centímetros, ¿no? Un decímetro equivale a 10 centímetros. O sea, si nosotros tenemos una regla, ¿no? Donde avanzamos 10 centímetros de esa regla, pues ya llegamos a un decímetro, ¿no? Si avanzamos a 20 centímetros, ¿cuántos decímetros tendríamos? Pues 2, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, 80 decímetros, ¿cuántos centímetros sería eso? No, perdón, al revés. Al revés, al revés. Si yo tengo 80 centímetros, perdón, ¿cuántos decímetros serían? Eso. 8. Ándale. 8, ¿no? Y si tengo 1 metro, ¿cuántos decímetros serían? 100. ¿Por qué 100? 1 metro. 10, digo 10. 10, ándale. Acuérdate, 1 metro es 100, ¿no? Centímetros. Entonces, 100 centímetros, o sea, 1 metro, 100 centímetros, lo mismo, serían 10 decímetros, ¿no? Ándale. Entonces, quiere decir entonces que 1 metro equivale a 10 decímetros. Entonces, si yo quiero pasar de metros a decímetros, ¿cuál es la base que voy a utilizar? El 10, ¿sí? Entonces, pues tendría que multiplicar o dividir por 10, ¿no? Dependiendo si quiero pasar de una grande a una pequeña o de una grande a una... Ay, otra vez, una grande a una pequeña o de una pequeña a una grande, eso. Entonces, muy bien, entonces, bien. Ahora, estos que mencionamos son ¿cómo se llaman? Los submúltiplos, ¿no? Si nos damos cuenta, son más pequeños que el metro, por eso dice 0.001, 0.01 y 0.1, porque son más pequeños que el metro, ¿no? Ahora ya los otros, el decámetro, hectómetro y el kilómetro, pues son unidades más grandes que el metro, ¿no? Decimos decámetro, pues equivale a 10 metros, ¿no? Un decámetro, DAM, así se abrevia, ¿no? Se abrevia como DAM, significa decámetro. Entonces, me equivale a 10 metros. O sea que necesito por lo menos 10 metros para que yo llegue a un decámetro. O sea que si lo ponemos en centímetros, pues va a estar lejos, ¿no? O sea, por decir un ejemplo, que yo diga 1 centímetro, 5 centímetros, va a estar lejísimos de ese decámetro, ¿no? Si 1 metro está lejos, si 1 centímetro, mejor dicho, está lejos de 1 metro, imagínate 1 centímetro de un decámetro, va a estar mucho más lejos. El hectómetro, pues tiene, o sea, un hectómetro equivale a 100 metros y un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Entonces, se está superando el metro. Entonces, por esa razón se dice que son, ¿cómo se llama? Hay múltiplos, ¿no? Y lo mismo tendría que hacer que con lo que hicimos con los submúltiplos. Tendría que utilizar algún número base, ¿no? Pues básicamente son los que aparecen aquí, ¿no? Por ejemplo, si quiero pasar de decámetros a metros o de metros a decámetros, pues tendría que utilizar la base 10, ¿no? El número base 10. Si quiero pasar de hectómetros a metros o de metros a hectómetros, pues tendría que utilizar el 100, ¿no? Si quiero pasar de kilómetros a metros o de metros a kilómetros, pues tendría que utilizar el 1000, ¿no? Ándale. Entonces, dependiendo, como dije, ¿no? Lo que me estén pidiendo, si quiero pasar de una pequeña a una grande o de una grande a una pequeña.
Pero esos mismos números tendría que utilizar, solamente la operación es lo que cambiaría, ¿no? En algunos casos es multiplicación y en otros casos es división. Muy bien, entonces, bien. Ahora otra vez, esto también se entiende de la siguiente forma. Se puede entender también de la siguiente forma, que vamos dividiendo cada unidad de arriba a abajo entre 10. A ver, creo que sí, entre 10. A ver, 1000 entre 100. A ver, vamos a ver. A 10. Ándale. Entonces, y si quiero decir 100 entre 10, no, si era 100. No, era entre 100, mejor dicho. No, no entre 10. Entre 100. Sí. Entonces, igual se entiende de esa forma, ¿no? O sea, vamos a revisar la tablita esta la que estamos diciendo. Concéntrate de la tablita. Vamos a concentrarnos en la tablita. O sea, lo que quiero decir es de que si quiero pasar de un nivel a otro de la tablita, ¿no? Si quiero pasar del nivel más alto, que en este caso son los kilómetros, al nivel que está más abajito, que son los hectómetros. Entonces, o sea, ¿cómo llegamos del 1000 de metros? O sea, del 1000 de metros. O sea, del 1000, o sea, de ese número base 1000 al número base 100. Pues porque se dividió 1000, podemos dividir 1000 entre 100. Entonces, y de esa forma llegaríamos a ese 100, ¿no? Ay, Dios. Ay. No, sí estaba bien no, sí estaba bien, ¿verdad? Sí, era entre 10. 1000 entre 10, 100. Ahora, 100. 100 entre 10. Ajá. 1000 entre 10 es 100. Y luego, de 100 entre 10 es 10. Bueno, sí está bien. Sí está bien. Es entre 10. 1000 entre 10 es este 100 de acá, ¿no? Luego este 100 de acá entre 10 es este 10 de acá. Luego 10 entre 10 es este 1 de acá. ¿Sí? Luego 1 entre 10 es este 0.1 de acá. Luego 0.1 entre 10 sería este 0.01 de acá. Y 0.001 entre 10 sería este 0.0001 de acá. Entonces aquí de esa forma también se entiende de cómo salieron estos números, ¿no? Que forman estas equivalencias. Bien. Entonces, ajá. Entonces estos números que nos aparecieron acá los podemos tomar como base, ¿no? Para multiplicar o dividir. 1000, 100 y 10. Ahora, este 0 punto, 0, esto no, esto es simplemente, bueno, lo que podemos hacer acá, por ejemplo, es que vamos a pasar de metros a ver, decímetros a metros. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, porque tenga 200 decímetros, ¿no? Por, bueno, sí, 200 centímetros, o sea, sí, decímetros, serían 20 metros, ¿no? Ajá. Entonces, ándale, bueno, sí nos puede servir estos números. Bueno, si quiero pasar de decímetros a metros, podría utilizar ese 0.1 que aparece. Por ejemplo, a ver, decímetros a metros estaría pasando de una unidad grande, no, pequeña a una grande, ¿no? André, una pequeña a una grande. Entonces, sí, podemos hacer esto, podemos multiplicar.
lo que tengamos en decímetros por 0.1. Y de esa forma también podríamos convertir decímetros a metros. Entonces, entonces podemos hacer dos cosas, ¿no? En este caso, para convertir decímetros a metros, podemos hacer dos cosas. A ver, decímetros a metros sería una pequeña a una grande, ¿no? Podemos hacer dos cosas. Ya sea que dividamos lo que tengamos en decímetros en este caso sería 10, ¿verdad? La base habíamos dicho que era 10. En decímetros y metros era 10 la base. Ándale, ya sea que dividamos, por en este caso, 200 entre 10, entre la base 10, o bien multiplicación de 200 por 0.1. También podría ser así. Y en ese caso, pues ya no tendríamos que, en ese caso creo que ya no tendríamos que cambiar. A ver, ahora vamos a ver. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? De metros a decímetros. Por decir que tuviera 20 metros. Bueno, ahí tendría que ser multiplicación por 10. Ándale, sí. Ándale, entonces, de lo que dije hace rato, lo único que podríamos cambiar es la conversión de una unidad pequeña a una grande. La otra que se la podemos dejar igual. De la grande a la pequeña, lo podemos dejar igual. En este caso siempre sería multiplicación, en este caso por 10, ¿no? O sea, si quiero pasar de metros a decímetros, lo que esté en metros, vamos a decir 20 metros, tendría que multiplicarlo por 10, ¿no? Porque dijimos que la base entre decímetros y metros era 10, ¿se acuerdan? Entonces, tendría que multiplicar 20 por 10 y de esa forma ya tendría los decímetros. Ahora, si quiero pasar de decímetros a metros, en ese caso podemos hacer las dos formas. Ya sea que divida 200 entre 10 o que multiplique 200 entre 0.1. Cualquiera de esas dos formas sería para pasar de decímetros a metros. Y si quiero pasar de centímetros a metros, bueno, de metros a centímetros, vamos a decir primero, pues tendría que, bueno, otra cosa, para no matarme a pensar cuál es la base. André, también podrías hacer esto, para que no te mates a pensar cuál es la base. Agarras estos números que aparecen aquí, pero bueno, el primero que habíamos dicho 0.1. Y lo multiplicas por 100. Por 100 lo vas a multiplicar y ahí y de esa forma va a salir el 10. Aquí la base debe ser ¿cuánto? 100, ¿no? En ese de acá de centímetros a metros. Y tenemos este número que dice 0.01 por 100. En este caso sería... bueno, igual sería por 100. En ese caso no nos saldría el número 100, nos está saliendo el número 1. Pero ese 1 no se refiere a un número que vamos a utilizar para multiplicar, sino se refiere a un metro. A eso se refiere multiplicamos 0.01 por 100 y nos sale 1, que se refiere a un metro, y que sabemos que un metro pues equivale a 100 centímetros, ¿no? Entonces, claro, ahí está. Entonces, pero vamos a darnos bolas. Entonces aquí sería 100, ¿no? Entonces aquí la base es 100, entonces si quiero pasar de metros a centímetros, tendría que multiplicar por 100. Ahora, si quiero pasar de centímetros a metros, sería división entre 100, ¿no? O bien, multiplicación por 0.0. En este de acá, milímetros, si quiero pasar de milímetros a metros, pues tendría que multiplicar por 100, ¿no? Y si quiero pasar de milímetros a metros, pues tendría que ser una división entre 1000 o bien una multiplicación por 0.001, ¿no? Entonces, de esa forma haría estas conversiones.
con múltiplos y submúltiplos del metro, que se refiere a longitudes, así como algo así parecido como lo que hicimos con los grados, ¿no? Que grados que dijimos de qué, de grados, minutos y qué segundos, ¿no? Pues así pasaría más o menos con estas medidas, con estas unidades de que son múltiplos y submúltiplos del metro. Entonces, bueno, pues ¿tienes dudas? No, ninguna. ¿No? Bueno, ahí está. Entonces, bueno. Ahora bueno, te estaba diciendo la vez pasada, te estaba introduciendo, ¿no? De lo de los cuerpos geométricos, bueno, como te comentaba hace rato, no todos los polígonos son, más bien, no todas las figuras geométricas son polígonos, ¿no? O sea, todos los polígonos son figuras geométricas, pero no todas las figuras geométricas son polígonos. ¿Te acuerdas que te dije? Porque no todos los figuras geométricas se forman con líneas, ¿no? Entonces, o sea, con líneas rectas, así como horizontales, verticales o inclinadas, ¿no? Entonces, por esa razón, no todas, o sea, que forman varios ángulos, ¿no? Entonces, por eso no todos las figuras geométricas son polígonos. Porque hay algunas, como dijimos, el círculo, que solamente tiene un ángulo, y sí es una figura geométrica, pero no es un polígono. Ahora bien, también existen los cuerpos geométricos y los poliedros. Los poliedros solamente son aquellos cuerpos geométricos que se forman con polígonos, o sea, con figuras geométricas que se crean por medio de líneas horizontales, verticales o inclinadas, ¿no? Entonces quiere decir que si un cuerpo geométrico se forma con algo que no sea ninguna de esas líneas, no sería un poliedro, ¿sí? Por ejemplo, si decimos una esfera, pues algo redondo, ¿no? Obviamente no tiene líneas horizontales, ni verticales, ni horizontales. Entonces, en ese caso, sí es un cuerpo geométrico la esfera, pero no es un poliedro, ¿sí? Entonces, que por cierto, poliedro viene del griego poli que significa mucho, muchos, y edro, que significa cara, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a explicar qué es eso de cara, ¿no? Pero sí, pero se refiere sí a algo así, ¿no? Que tridimensional, que tiene 3 dimensiones, largo, ancho y altura, ¿no? Y específicamente que venga, como dijimos, de polígonos, ¿no? Entonces, porque si es un cuerpo geométrico que no viene de un polígono, pues en ese caso no sería un poliedro. Los poliedros más conocidos son el prisma, la pirámide, a ver, claro, esos dos. Hay otros más, porque si vemos esfera, sí es cuerpo geométrico, como mencioné, pero no es poliedro. Si decimos cono, también es cuerpo geométrico, pero no es poliedro, porque no forma realmente figuras geométricas que se formen con líneas, ¿no? Horizontales, verticales o inclinadas. Entonces, el cono sí es un cuerpo geométrico, pero no es un poliedro. El cilindro creo que tampoco es un poliedro, porque igual se forma con círculos, ¿no? O sea, con curvas. Entonces, no podríamos decir que, o sea, en cambio, el prisma sí es un poliedro porque se forma con rectángulos, ¿sí? O una pirámide igual, ¿no? Se forma con triángulos. Entonces, el prisma y la pirámide sí son cuerpos geométricos y también son poliedros. Pero si decimos esfera, cono, cilindro, en ese caso ya no serían poliedros. Sí son cuerpos geométricos, pero no son poliedros. Bueno, entonces, y las figuras geométricas, los cuerpos geométricos en general, entre ellos los poliedros, no se les calcula el área, sino se les calcula el volumen, porque como es algo tridimensional, entonces es posible que nosotros metamos cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, algún líquido, ¿no? Agua o leche o no. Entonces, por esa razón es que el volumen no es lo mismo
pero tiene una relación así como que hasta cierto punto estrecha con la capacidad, con lo que le puede caber a algo, ¿no? A un cuerpo geométrico. Entonces, por esa razón, en ese caso se le calcula el volumen, que el volumen siempre se va a expresar en unidades cúbicas, principalmente los metros cúbicos, ¿no? Entonces, porque tiene tres dimensiones, como mencioné. Bueno, entonces, de eso vamos a hablar la próxima, de estos poliedros. Bueno, de los cuerpos geométricos en general, ¿no? Y algunos, como mencioné, son poliedros, ¿no? Entonces, cómo calcular el volumen de algunas de estos cuerpos geométricos y y algunos detalles que tienen también estos cuerpos geométricos, ¿no? Bueno, entonces, algunas características de ellos. Entonces, pues, pues sería todo entonces por hoy, entonces ya mañana, ya sea la próxima ya seguiríamos con esto. Entonces, nos vemos. Ok. Bueno.